Muy buenos días, bienvenido a la emisora La Voz de Borinquen. Estamos transmitiendo desde Orlando, Florida, y vía remoto a Puerto Rico, en la ciudad de San Sebastián, y para el mundo entero vía Internet. Este programa va a ser auspiciado por la Asociación Cultural en Acción, Puerto Rico, España, USA Incorporada. Si tú quieres pertenecer a dicha asociación, puedes comunicarte conmigo enviando un correo electrónico a videospepiniano@gmail.com y te daré más información. Hoy me complace tener un escritor peninsular y que ha hecho un libro muy interesante. Yo estuve leyendo el libro, saqué tiempo para leer su libro. El libro se titula Jaque Mate a la leyenda negra. Entonces, pues es un libro muy interesante del cual yo quiero platicar con el autor del libro, David Fernández, que fue el autor, y quiero platicar con él porque me interesa. Y David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, en función de qué lugar de la hispanidad van a ver o escuchar tu programa. Y estoy muy bien, Baudilio, muy contento de estar aquí en tu programa y sobre todo de poder trabajar con gente de Puerto Rico, que no nos olvidemos, Ah, sois parte de la hispanidad. por supuesto que sí, somos hispanos y moriremos siendo hispanos. Pues encantado de tenerte aquí conmigo y vi tu libro, me impresionó tu libro y quería hacerte la pregunta, ¿qué te motivó a ti a hacer el libro La leyenda negra, manual de guerrillas cultural? Pues me fueron tres, digamos, resumiéndolo, hubo tres razones que me llevaron a escribir el libro. Primero, mi experiencia vital, es decir, yo he nacido en el año 74 en España, en un momento en España que era de gran cambio, no solamente pasamos a la democracia de una dictadura, sino que también era un momento de guerra fría, era un momento de crisis económica con la crisis del petróleo, y yo desde pequeño me daba cuenta que en España había un interés desmesurado por todo lo que venía de fuera, particularmente de los países que señalo en el libro, que son Francia, el Reino Unido, Alemania y por extensión los Estados Unidos. Entonces yo viví un cambio en el que los usos, costumbres, gastronomía, música, gustos en el día a día cambiaban y se intentaban de una manera muy, muy deseada por todo el mundo parecernos a esos países. Una cosa que después, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que eso no era puntual, no era únicamente en el momento que nací yo, sino cuando se miraba un poco atrás en la historia de España, se veía que había ese afán por ser algo diferente a lo que éramos. Hay una frase muy famosa de Ortega y Gasset, España es el problema, Europa es la solución, que resume muy bien ese espíritu de ser una cosa diferente a lo que somos. A ser franceses, parece ser franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses también. Y eso me llevaba a, bueno, con el tiempo me iba dando cuenta que ese mensaje se te iba enviando a través de diferentes medios de comunicación, a través del cine, a través de la educación, a través de las instituciones políticas. O sea, había como decir, don Baudilio, un interés para intentar parecernos a otros países. Y eso estaba siempre relacionado con una idea muy negativa de nuestra historia, de lo que fuimos. Había un interés siempre en resaltar los fracasos, las derrotas. Por ejemplo, en historia no estudiamos las victorias que había tenido la monarquía hispánica en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII. En cambio, estudiábamos siempre las derrotas. O, por ejemplo, había una serie de televisión muy famosa, siempre hablo de ella, que se llamaba Eras una vez el hombre. Es una serie de dibujos animados de producción francesa, de final de los años 80, en el que se intenta explicar a niños la historia del mundo, obviamente desde una perspectiva francesa. Hay un capítulo que se llama El siglo de oro español, que si tus oyentes iban a YouTube y ponen Eres una vez el hombre, el siglo español, lo pueden encontrar en español, que es un compendio de estereotipos neurolegendarios. Eso es,
Eso era un programa para niños de 8, 9, 10, 11 años. ¿Qué más? Bueno, pues en España, como bien sabes, hay partidos en las instituciones políticas españolas, hay partidos políticos que tienen como objetivo la disgregación de España. Es algo muy difícil de comprender para quien no vive en España, pero es así. Y entonces eso me Sí, hacía, yo nací en una época en la que, como dije antes, por diferentes medios se me repetía un mensaje de una manera machacona. O bien España era un horror y un error, o bien España había que rehacerla completamente. Pero nunca se daba una imagen positiva o buena de tu país. Ese es el primer factor, o sea, mi experiencia vital. Segundo factor fue que yo viví en el extranjero, no solamente cuando hubo la crisis financiera de 2008, la subprime en los Estados Unidos, que llegó a sí, Europa y a España en 2009, en 2010, y en ese momento hubo un discurso muy, muy potente en Europa respecto a los países del sur, a los países Grecia, España, Italia y Portugal, los países que sufrieron, digamos, de una manera más grave la crisis. Y ese discurso más o menos venía a decir que mientras el norte trabajador honrado y responsable trabajaba y ahorraba, el sur gastizo, zángano y despilfarrador vivía del dinero de los del norte, que es un discurso un poco que nos recuerda a discursos negrolegendarios. Lo interesante fue que a partir de ese discurso se creó el término PIGS, que es el sinónimo de Portugal, Italia, Grecia y España, que como tus oyentes saben significa cerdos en inglés. Entonces sí. ese término se popularizó en toda Europa. Y entonces no solamente se escuchaba en la radio, o sobre todo en la prensa escrita. En la prensa escrita de prestigio. Semanarios y periódicos económicos con sede en Londres que tienen una difusión mundial. Eso es el segundo factor. Entonces yo me quedé sorprendido cómo ese discurso en 2008, 2009, 2010, 11 repetía de una cierta manera lo que había estudiado yo en los manuales de historia, lo que había visto en las series de televisión, en las películas. Porque claro, yo, por mi generación, yo he vivido, yo he sido amamantado visualmente con películas y series de televisión estadounidenses, donde todavía el arquetipo blanco anglosajón protestante era el bueno. Ujú. Y el malo, notablemente, muchas veces se apellidaba García, tenía la piel oscura y rezaba a la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, la película, por ejemplo, Scarface, la película con Al Pacino, es un claro ejemplo de cómo Sí, ese. Entonces, ese mensaje en 2008, 2009, 2010 se reprodujo. Y después otro evento, también viviendo fuera, fue el golpe de Estado contra la democracia en España, cuando los secesionistas catalanes quisieron proclamar la República. Y entonces, viviendo yo también en el extranjero, todo ese discurso negro legendario respecto a que España es un horror, que España nos roba, que España es una democracia fallida, etcétera, etcétera, se volvió a repetir. Y volvemos a lo mismo, esos estereotipos de la España intolerante, de la España violenta, de la España que nos roba, porque una de las ideas fuerza del secesionismo catalán era que España nos roba. Y ahí tus oyentes pueden ver claramente que hay un paralelismo entre el España nos roba y devolvernos el oro y la plata que nos robasteis. Entonces, es lo que siempre digo, que hay como dice don Marcelo Gullo, hay una línea de continuidad muy clara entre Simón Bolívar y Puigdemont, que era líder de los secesionistas catalanes. Entonces, ese factor de vivirlo fuera me hizo mucho más consciente de qué es lo que pasa. Porque cada X tiempo ese discurso se repite. No solamente, como dije, viendo la serie de televisión de Una vez el hombre, sino viendo las películas o series de televisión de pandilleros, por ejemplo. Siempre esa imagen negativa de lo hispano. Y entonces el tercer factor fue la lectura del libro de Imperiofobia de María Elvira Roca Barea. Imperiofobia y leyenda negra, que me permitió articular todos esos mensajes, todos esos estereotipos, todas esas ideas, por qué se repetían de una manera continua en el tiempo. ¿Qué es lo que había? Pues lo que había que la leyenda negra es una herramienta de propaganda contra la acción de España en el tiempo, que lo que hace es
señala los errores cometidos y al mismo tiempo borra los logros hechos por España. Cuando digo España me refiero también a toda la Hispanidad, porque al fin y al cabo esto no es un discurso contra España, la península ibérica con capital en Madrid, no, es un discurso contra todo el orbe hispano, contra la hispanidad. Entonces, ese libro me permitió, fue un poco caído del caballo, como San Pablo, y me di cuenta que todos esos discursos, series de televisión, porque nos llaman PICs, etcétera, etcétera, hay una lógica detrás. Y eso es lo que me hizo pensar qué puedo hacer. Y la mejor idea fue preparar un documento, un libro, que permitiera a la gente, digamos, revelarse, o sea, dar la batalla cultural. Hay muy buenos libros que explican qué es la leyenda negra, por qué es la leyenda negra, quién la popularizó, de dónde, etcétera, etcétera. Pero yo creo que faltaba o no pude encontrar un libro que explicara cómo se puede dar la batalla contra la leyenda negra. Porque al final, Sí, para resumir, todo eso que las imágenes negativas sobre la idea de España y la hispanidad, el bandido, el narcotraficante colombiano, el bandido mexicano, el chulo español, todos esos arquetipos negativos tienen una lógica. Una lógica es crear un sentimiento de inferioridad entre los españoles y hispanos, por extensión. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil controlar a la gente cuando estás descontento contigo mismo que de otra manera, militar, económica o política. Es mucho más fácil inocular esa idea de que eres un error y un horror y tienes que aspirar a ser otra cosa. Y con esa idea en la cabeza preparé este libro, que el objetivo es que quien lo lea se dé cuenta de lo que puede hacer para luchar contra la leyenda negra. Y sí. el objetivo es, pues, llevar acciones como las que estamos llevando para que la gente pueda, en la medida de sus posibilidades, luchar contra la leyenda negra. Sí, yo quería hacerte una pregunta. La leyenda negra, ¿hay variantes de la leyenda negra en Hispanoamérica? Y la segunda pregunta sería, ¿creen los peninsulares alguno en la leyenda negra en contra de España? Respecto a la primera, sí, hay variantes lógicas porque en la leyenda negra lo que hace es, respecto a los peninsulares, nos crea un sentimiento de culpa por lo que hicimos, por lo que matamos, por lo que robamos, etcétera, etcétera. Un sentimiento de culpa porque somos incapaces de ser como los otros, somos una anomalía, digamos. La España peninsular es una anomalía en el concepto de las naciones canónicas y por Sí, eso queremos ser como los franceses, los ingleses, los alemanes, lo que hablo del triángulo de la modernidad. Sin embargo, la particularidad en Hispanoamérica es que la leyenda negra es la justificación por la que las repúblicas hispanoamericanas se crearon, es decir, fue el argumento principal para llevar a cabo la secesión. Por tanto, las repúblicas hispanoamericanas se fundamentan en ese discurso negro legendario. Y eso explica cómo cada X tiempo un líder de Perú, un líder de Colombia, un líder de Venezuela, un líder de México, sacan el espantajo de la leyenda negra y devuélvanos el oro, hay que pedir perdón, el yugo español, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, no solamente hay esa leyenda negra en Hispanoamérica respecto a, aquí es la razón por la que se secesionaron de España y se balcanizó el imperio, sino también en ese momento todas las repúblicas hispanoamericanas, al querer desvincularse de España, ¿qué es lo que hicieron? Miraron con ojos de interés y con muchas ganas de ser como Francia, como el Reino Unido, como los Estados Unidos. Y entonces eso acentuó más esa interiorización de la leyenda negra. Es decir, tú si enviabas tus hijos a estudiar a París o a Londres, lo lógico que cuando estudiaran historia, España apareciera con lo peor, con los rasgos más negativos, con los aspectos más negativos de la naturaleza humana, porque justifican, digamos, esos países la lucha contra España, que en Europa, cogiendo el ejemplo de Francia, la rivalidad entre España y Francia ha sido enorme. ¿Qué pasa? Esa rivalidad se ve reflejada en los libros de historia en Francia y cuando las élites hispanoamericanas iban a París a estudiar, estudiaban la historia de Francia, donde siempre se ponía a España en un mal lugar por razones históricas.
Y esa gente volvía a sus países de origen con esa mentalidad francesa. Y por tanto, ese sentimiento anti-español era más exacerbado. Entonces, Sí, 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 está te claro, voy porque siguiendo. es eso, es ir y volver, es una cuestión de ir y volver, porque las repúblicas hispanoamericanas quisieron cortar los vínculos con España, por eso el término latinoamericano es tan popular, quieren disolver el Sí, vínculo con España y eso aspiran, bueno, eso se vio claramente en el siglo XIX, por ejemplo, en Argentina, ese afán por, incluso quería por parecerse al Reino Unido y a Francia, o ese interés desmesurado por parecerse a los Estados Unidos. Obviamente, en ese interés por ser como ellos, interiorizabas también ese discurso que esos países tienen contra España y la hispanidad por razones históricas, políticas y teológicas. Y respecto a la segunda pregunta, sí, en España hay gente que ha interiorizado la leyenda negra, como dije antes. Hay un sistema educativo, hay unos medios de comunicación, hay medios de entretenimiento, películas, cine, instituciones políticas, con partidos políticos que utilizan la leyenda negra como combustible intelectual y político. Y es triste decirlo, pero yo creo que no sé si es más negro legendario España o México. sí. Lo dejo ahí. No sé, porque es difícil de responder, pero yo puedo decirte que Sí, hay un sentimiento difícil. negro legendario muy, muy potente en España todavía. Sí. Quería preguntarte, ¿sabes que hay países que el gobierno se involucra y crea organismos para atacar la difamación de esos países? ¿Por qué España, el gobierno no ha creado un departamento en contra la difamación de la leyenda negra, contrarrestar la leyenda negra? Muy buena pregunta, don Baudilio. Pues la respuesta es sencilla porque porque muchos de esos partidos políticos que están en el poder o personas que están en el poder han interiorizado la leyenda negra y no consideran que la leyenda negra es algo malo. Lo consideran como algo, como un problema, pero es como consecuencia de nuestra historia. Entonces, como dije antes, hay un espectro en el que hay un extremo, los que piensan que España es un horror y un error, que hay que eliminarlo. Eso, y el otro el lado del extremo de los negrolegendarios están los que consideran que España puede reformarse y puede cambiarse. Pero eso en ningún momento invalida el discurso negrolegendario. Al contrario, justifica las reformas que hay que llevar a cabo para dejar de ser, para dejar de ser un país intolerante, violento, pobre, digamos, despilfarrador, etcétera, etcétera. La razón es que han interiorizado ese discurso y por tanto no consideran que es algo contra lo que haya que luchar. Yo personalmente creo que es algo que hay que luchar. Te voy a decir por qué. Porque uno de los problemas que tiene Hispanoamérica en acercarse a España, o España, Hispanoamérica, es la leyenda negra. Sí, sí. Entonces yo creo que cambiando la mentalidad del hispano y sacarle la leyenda negra de la mente y del corazón, eso haría un acercamiento más del mundo hispano hacia España y podrían estar más unidos y crear un bloque en contra de aquellos que nos quieren atacar. Por eso es que nos quieren mantener divididos, porque sabe que dividiendo a nosotros nunca nos vamos a unir y siempre estamos nosotros mismos tirándonos unos a otros. Eso, yo creo que lo primero que, no sé, yo le aconsejaría a cualquier político allá en España que se creara un departamento en contra de la difamación, en contra de la leyenda negra, para tuviera gente que viajaran a los países hispanoamericanos y dieran charlas educativas en contra de la leyenda negra. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Lo que pasa primero es que es difícil porque hay una parte de la élite española es negro legendaria, en un extremo o en el otro, como dije antes, y por tanto eso no se le espera. Y segundo, la leyenda negra en España, para bien o para mal, es una fuente de, digamos,
de prestigio intelectual para ciertas personas, es una fuente de poder político para otras. Por ejemplo, el secesionismo catalán bebió o bebe de la Linda Negra. Entonces, en el momento que haya partidos secesionistas catalanes en las instituciones políticas españolas, va a ser muy difícil llevar a cabo la propuesta que usted ha presentado. Y también es la razón por la que escribí el libro. Es decir, esto solo lo podemos hacer nosotros. Lo que hay que hacer es un movimiento de abajo hacia arriba y con el tiempo los políticos y el poder político nos llegaría. Y entonces la razón es que esas charlas que debería dar funcionarios o personas dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores o del Ministerio de Educación español no se va a dar. Sin embargo, solo podemos hacer nosotros. Y la prueba es lo que estamos haciendo hoy. Y yo creo que, aunque sea difícil, nos lleve tiempo, dinero, salud, sin embargo, es mucho más resistente a las adversidades, pues lo estamos haciendo porque queremos. Y si más gente se une, espero que cuando lo escuchen en la radio y lo escuchen en Internet o nos vean en Internet, la gente compre el libro, que se puede encontrar en Amazon. En Amazon en Estados Unidos, está disponible en Amazon Estados Unidos y Amazon México. Está la versión electrónica, para que a un precio muy módico, 8 o 9 dólares. La versión papel tapa blanda, también 12 o 13 dólares. Después está la versión papel con tapa dura, muy elegante para un regalo. Por ejemplo, para un regalo de cumpleaños, o el regalo del Día del Padre, o el regalo del Día de la Madre, no sé si lo celebran en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico, pues tus oyentes pueden comprar el libro y regalarlo. ¿Para qué? Para ir extendiéndose y generar un movimiento de abajo hacia arriba. ¿En dónde? En las 5 áreas que explico en el libro, ¿no? Son educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento y arte. La cuarta son las instituciones políticas y la quinta, la sociedad civil. Y eso, en eso llegaríamos si nos ponemos nosotros a trabajar, tarde o temprano, alguien en España decidiría crear el instituto contra la difamación que usted propone. Sí, en eso quería yo abundar sobre las 5 áreas clave que tú diriges tu libro y quería platicar en cada área y a ver en cuanto a educación, cómo nosotros, usando la educación, podemos contrarrestar la leyenda negra. Muy bien, pues empezamos con la educación. En ella tengo cuatro acciones, propongo. Voy a hacerlas rápidamente, digo, para que los oyentes y tus seguidores tengan un poco el gusto y después lean el libro tranquilamente. Y en todo caso, en el libro tengo un correo electrónico, en la contraportada del libro tengo el correo electrónico por si me quieren contactar, que estoy seguro que hay muchas preguntas, la gente ya me está contactando y animo a seguir. Es jaquemate2024 @proton.me, repito, jaquemate2024 proton.me. Entonces, la primera de las acciones en educación es generar contenidos negrolegendarios. ¿Y qué es esto? Esto es simplemente que académicos, expertos y técnicos desmonten los estereotipos negrolegendarios que corren por ahí, que corren en las redes sociales, en los periódicos, libros, películas, etc. Gracias a métodos rigurosos. Es decir, que un académico, un profesor de universidad desmonta, por ejemplo, la idea del genocidio con datos y con una metodología rigurosa. ¿Para qué? Para que eso conste y abra un debate. Y cuando se abra todos los 12 de octubre, alrededor del 12 de octubre, siempre este debate, si hubo genocidio o no lo hubo. Si este profesor ha publicado este informe en una universidad de prestigio, eso va a dar argumentos a la gente que considera que no hubo genocidio. Hablo, por ejemplo, de esta idea fuerza de que hubo genocidio, pero también puedo hablar de la idea del oro, que España se llevó todo el oro de América, toda la plata, o que no hubo industria en Hispanoamérica. En la época virreinal siempre se dice que no hubo industria, que fue puramente una economía extractiva. Entonces, si personas de prestigio rebaten esos argumentos con métodos rigurosos, eso va a permitir
que desde la universidad esas nuevas ideas empiecen a difundirse. Obviamente eso después, una vez que ese informe o ese libro se haya publicado, nosotros, en medida de nuestras circunstancias, lo pueden difundir. Y usted, por ejemplo, puede invitar a uno de esos profesores a comentar el informe, o usted puede comentar el informe para que sus oyentes lo conozcan y puedan utilizar sus argumentos en su día a día. Después, otra acción, sería un clásico, reformar los programas educativos y temarios de historia. Es decir, el poder político, el Ministerio de Educación, tendría que revisar los programas y los manuales de historia para eliminar de contenido negro legendario. Como eso es muy complicado, porque como dije antes, son las propias instituciones, en cierta manera, que les interesa prolongar ese discurso negro legendario, ahí entra en juego el papel que tienen los padres de los alumnos a través de las asociaciones de padres, que me imagino que en Puerto Rico también en los colegios debe haber algún tipo de asociación de padres, que pueden interactuar con la dirección diciendo, oye, he leído el libro de historia de mi hijo y aquí está lleno, hay estos elementos, o estas fechas, o estos datos, o estas afirmaciones que son erróneas, por esto y por lo otro. De manera que, a lo mejor en un colegio determinado, gracias a la acción de varios padres y de los alumnos también, y de los profesores, se consigue que en ese colegio se dé una historia libre de linda negra. Y después ese ejemplo se vaya replicando en diferentes colegios de la zona. Y ese ejemplo en la zona se vaya replicando en diferentes colegios de la región, etcétera, etcétera. Hasta que, de una manera oficial o oficiosa, se consiga eliminar o reducir lo máximo posible los contenidos negrolegendarios. Ahí juegan un papel fundamental los profesores de historia, que son ellos al fin y al cabo los que dan la historia y pueden ellos perfectamente buscar la manera de dar la historia según los programas académicos, pero al mismo tiempo eliminar todo el contenido negrolegendario. Después, tenemos una tercera, que es establecer una red de escuelas hispánicas, que para mí es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque la idea es crear una serie de universidades y de colegios de secundaria de élite, una especie de Ivy League hispana, donde la gente más brillante de la hispanidad vaya a educarse y formarse para y por la hispanidad. ¿Qué quiero decir para la hispanidad? Es decir, que ellos serían en el futuro los responsables políticos, económicos, periodísticos, educativos en la hispanidad y, por tanto, lograr un proceso de acercamiento y futura coordinación y articulación política de la hispanidad y en la hispanidad, es decir, basados en la tradición hispana, es decir, nuestro siglo de oro, nuestra escuela de Salamanca, nuestra literatura hispanoamericana, nuestra escuela filosófica de Oviedo, o sea, buscar nuestros acervos culturales e intelectuales que hay en la hispanidad, adaptándolo siempre, obviamente, al 2025, para crear los temarios y los programas de estudio que permitan a esa élite, a esa futura dirigencia, formarse y salir ahí fuera. Eso no quita que no querramos saber nada de lo que hacen los Estados Unidos, los franceses o los rusos. No, no. Lo que quiero decir es que a partir de nosotros mismos tenemos que ir fuera, coger lo que nos interese, ser inteligentes, porque no hay gente fuera de la hispanidad muy válida y muy competente, aprender de ellos y traerlo a la hispanidad. ¿Para qué? Para tener una dirigencia que sea capaz de moverse en los tiempos que corren. Un ejemplo claro ha sido lo que hizo Japón o China. Han copiado en el siglo XIX, Japón pasó un proceso de modernización increíble y China en los últimos 50 años. ¿Y qué es lo que han hecho? Han tenido sus élites, pero han ido fuera a aprender de los demás. Porque, don Baudilio, una cosa es muy clara, es cualquier país que se precie tiene sus propios centros de excelencia. Y el ejemplo claro son los Estados Unidos, con la Ivy League, con sus diferentes universidades, donde salen muchas veces los futuros presidentes, los futuros jefes de multinacionales, los futuros directores de periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una idea fundamental.
Es la 3.3, establecer una red de escuelas hispánicas. Lo digo por si alguno de tus oyentes está siguiéndonos con el libro en la mano. Y después, para acabar con ella, es otra también muy importante, es la 3.4, es diseñar una estrategia del español como lengua universal, que es fundamental para luchar contra la leyenda negra. ¿Por qué? Porque si conseguimos que millones de personas en todo el mundo aprendan el español, van a tener acceso por ellos mismos a las fuentes originarias de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestro arte. Y obviamente, cuando vean una serie de Netflix donde se retrata a los españoles como sanguinarios o como pandilleros, españoles digo, todos los hispanos, esa persona que habla español, que ha leído literatura española o que ve series de televisión original, en lengua original, va a darse cuenta que le están dando, como decimos en España, gato por liebre y que no Sí, es la verdad. Y ahí es un papel eh, fundamental que tenemos nosotros de utilizar el español como una herramienta de poder blando para poder llegar a millones de personas. No hablo en Europa, hablo principalmente en África y en Asia, que son los grandes continentes del futuro. Y para acabar con este punto, me quiero referirme a la polémica que hubo hace unos meses, me parece que usted habló de ella, en Brasil, cuando el gobierno brasileño quiso adoptar una ley estableciendo el español como lengua obligatoria en secundaria. Y como sí, Francia, Alemania, Francia, Alemania e Italia hicieron todo lo protestar. posible para que fuera no una lengua obligatoria, sino una lengua opcional. ¿Por qué? Porque son conscientes del gran potencial que tiene el español como una herramienta de poder blando. Porque si hispanizara Brasil, lo lógico en unas décadas es que hubiera un proceso de articulación. Y si se articula el sur de Hispanoamérica, el paso siguiente sería Centroamérica y México. Ya estamos ahí en palabras mayores. Tienes razón, y fíjate, yo estudié aquí en los colegios en Estados Unidos y estudié la guerra hispanoamericana con libros en texto inglés. Y ahora que estoy estudiando la guerra hispanoamericana en idioma español con escritores españoles y puertorriqueños y de otras nacionalidades, me doy de cuenta que la versión que dan los gringos de la queja hispanoamericana no la dan completa, la dan a favor de ellos, pero no hablan de la otra parte como la ven los peninsulares o como la ve el mundo hispano. Lógico. En otras palabras, si tú no sabes más que inglés y no te esfuerzas a aprender el idioma español, entonces te vas a quedar con la versión de lo que dicen los gringos, porque esa es la única que tú sabes. Y además, no olvidemos, tú estás hablando de lectura de libros y estudiar manuales de historia, pero perfectamente una serie de Netflix, un capítulo de una serie de Netflix, tiene muchísimo más poder, influencia, que seguir un año de historia, según en el colegio, porque la imagen, el sonido, Oh, sí, el por supuesto. diálogo, aparte de que impacta mucho más, llega a muchísimas más personas. Entonces, obviamente, la historia en Occidente la conocemos a través muchas veces de películas y de series de televisión, que no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió, porque tampoco ni el cine ni la televisión son, digamos, son fuentes fidedignas de lo que pasó. Ellos cuentan una historia. Lo que pasa es que siempre se cuenta una historia jugando siempre con elementos de realidad y con elementos de ficción. Y muchas veces, como repito, hay un mensaje detrás, hay un objetivo que se quiere alcanzar. Y la prueba me remito Sí. otra vez a los westerns y también, bueno, todo el subgénero de narcotraficantes y pandilleros. Fíjate, yo tuve una experiencia, yo fui a Puerto Rico y a las montañas de Puerto Rico a hablarle a la gente acerca, pues, de cercano a España. Y yo iba a la casa de gente que no tienen la educación más avanzada como la tenemos nosotros por las circunstancias de que viven en montañas y otras circunstancias más. Y yo le hablaba a una persona sobre los españoles y me dijo,
muchachos, porque ellos hablan así, ¿cómo tú te vas a acercar a los españoles si ellos fueron los que nos robaron el oro y masacraron a los indios? Yo me puse a pensar lo que él me dijo y yo dije, bueno, deja preguntarle de a dónde sacó todo esto, porque esa persona pues no tiene mucha educación. Entonces yo le dije, oye, ¿tú tienes pruebas de todo lo que tú me dices? No, 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 eso pruebas no tengo, pero eso es lo que se dice. Entonces yo le dije, mira, vamos a ser francos. Si nos saquearon el oro de Puerto Rico, ¿por qué no hay rasgo e indicio de que en Puerto Rico había minas de oro? ¿Sabe que cuando un país se ha sacado minas de oro o carbón, pues queda ahí para la historia, el rasgo, y hay lugares que te llevan de turismo, tú vas y te dicen, mira, esto era una mina hace 100, 200 años, aquí se sacó oro, se sacó carbón, pero en Puerto Rico no hay eso, no hay rasgo de que hubo minas ni nada de eso. Y segundo, que si se hubieran acabado con todos los indios, matándolos, como dicen muchos, ¿por qué en la arqueología en Puerto Rico no aparecen rasgos como aparece en Perú de indios que vivían unas vidas que sacrificaban ellos, las hijas, a sus dioses y eso? ¿Por qué en Puerto Rico no hay rasgo de excavación de muchos cadáveres que aparezcan de masacre? Eso no lo hay. Y tercero, el oro que se necesitaba en Puerto Rico para hacer ciertos monumentos y otras cosas venían de España. Perdón, venía de México. México traían oro a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tenía oro. El oro que se hallaba en Puerto Rico era en los ríos. Ese que los indios y cualquiera, pues, lo encuentra. Pero eso tú no puedes comprar el oro que se halla en los ríos con una mina de oro. Sí. Entonces, ahí se ve la leyenda negra que está arraigada en el pueblo de Puerto Rico y en muchos países de diferentes maneras, como en Perú, que hubo un presidente que cuando fue rey de España, pues le sacó en cara, que se vio bastante feo, y que nos robaron el oro, como si le Sí, hubieran robado el oro por millones. Yo dije, ¿de qué escuela viene este muchacho? ya. Sí, pero en Puerto Rico, por lo que comprendo, la razón de esa visión tan negativa de lo hispano y de lo español viene por por la presencia de los Estados Unidos, Sí, sí. por la pertenencia de Puerto Rico como Estado libre asociado a los Estados Unidos y, por tanto, todo el sistema educativo, mediático, informativo, lo sufrís en ese sentido y todos esos estereotipos, bueno, pues están funcionando a todo trapo en los Estados Unidos. Desde bueno, la cosificación de la mujer, el hombre apasionado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en cambio en Perú se une eso, o sea, la subordinación intelectual y cultural a los Estados Unidos y la razón por la que se secesionaron del imperio, la razón por la que hubo la fragmentación. Entonces es mucho más, yo creo que de una cierta manera es mucho más complicado en las repúblicas hispanoamericanas porque juegan esos dos factores. Sí, sí, en México también. En México también, sí. Son problemas para sacarlos de la mente y del pueblo y de los gobernantes va a costar trabajo. Yo quería hacerte una pregunta. Sé que no está residiendo en España, está residiendo en otro país. Sí. Mi pregunta es, ¿los europeos de otros países que miran España y también tienen su leyenda negra contra España también, como aquí en Hispanoamérica? Bueno, es muy buena pregunta y muy interesante, porque bueno, yo vivo en Bélgica, entonces obviamente eh, hay una, hay una visión negativa de la acción de España aquí, sobre todo por la guerra que hubo contra Holanda. Pero lo interesante es respecto a si la leyenda negra fue, es vigente en Europa, yo creo que sí, mucho menos, es menos virulenta, pero sigue siendo vigente por una razón muy importante. Es que los países que han configurado Occidente, es
Es decir, los grandes países que siempre pensamos que han configurado Occidente, como puede ser Francia, Alemania o el Reino Unido y después los Estados Unidos, en la construcción nacional de su identidad, en la elaboración de su relato nacional como nación, la lucha contra España y contra la catolicidad ha sido fundamental. Y voy a poner una serie de ejemplos para que tus oyentes lo puedan comprender. Alemania, uno de los padres fundadores de Alemania es Lutero. Y Lutero llevó, bueno, por sus escritos, tenía una posición claramente antiespañola y anticatólica. Hay que leer sus escritos. Otro ejemplo también, un padre Kant, el filósofo alemán Kant, también hay escritos en los que consideran a España como algo, como un país poco avanzado, un país intolerante, etcétera, etcétera. Y en Alemania acabamos con Otto von Bismarck, que era el padre fundador de la Alemania de la reunificación a finales del siglo XIX, donde su lucha contra el catolicismo fue total. Hay una expresión, Kulturkampf, lucha cultural, que era la idea de neutralizar la presencia del catolicismo en Alemania. Hablo de Alemania. Si después íbamos a Francia, la ilustración, el claro ejemplo es la ilustración, como los grandes ilustrados ponían siempre como España como el ejemplo de intolerancia, oscurantismo, falta de industria. Los grandes Rousseau y Voltaire hablan de España de una manera muy, muy peyorativa. Entonces ya tenemos Francia y Alemania. Y nos movemos ahora a Inglaterra, después el Reino Unido. No solamente está obviamente, la rivalidad por el control de América, que se ve muy interesante esa lucha entre España e Inglaterra en América, y se ve claramente en Norteamérica, porque al fin y al cabo los Estados Unidos son los descendientes de la Nueva Inglaterra y México son los descendientes de la Nueva España. ¿Cómo hay ese conflicto? No solamente hay ese conflicto geopolítico, sino también hay un conflicto teológico también. Es decir, el anglicanismo, que es lo que constituye la Inglaterra moderna que conocemos, es fundamental. Bueno, la batalla o el fracaso de la Felicísima Armada, o como dicen ellos, la Armada Invencible. Para ellos es un hecho constitutivo. Entonces, y también la batalla de Trafalgar, otro ejemplo. La batalla de Trafalgar Sí. con Nelson, el almirante Nelson, y bueno, y para, digamos, ejemplarizar esto es hay que irse a Londres, a la famosa Plaza Trafalgar, la Plaza Trafalgar. Entonces vemos cómo en esos países el elemento antiespañol y anticatólico ha sido fundamental. Y por tanto, lo que decía al principio, al educarse en los sistemas, al educarse según el modelo alemán, inglés o británico o francés, obviamente esos elementos van a salir, esos elementos antihispanos y anticatólicos van a salir en los manuales de historia. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es lógico, porque para construir un relato nacional siempre tienes que tener a alguien enfrente. Y ese, para bien o para mal, ha sido España y la hispanidad. Y respecto a los Estados Unidos, tampoco quiero hablar mucho porque me imagino que tu audiencia está más que puesta en el tema, sabiendo que los Estados Unidos, desde las 13 colonias que estaban en esa franja en la costa este, han ido avanzando hacia el oeste, siempre a costa de España, a Florida, Cuba, Puerto Rico o México, la famosa guerra estadounidense-mexicana, que se quedaron con un Sí. tercio de México. Y entonces, eso está ahí. Eso el destino manifiesto, la doctrina Monroe está ahí, y eso ha sido fundamental en la constitución de los Estados Unidos. Entonces, bueno, Sí, y volviendo a tu ahora parece que pregunta, la leyenda negra está presente, muy atenuada. Es verdad que en Europa no es como antes, pero cuando escarbas un poco está ahí porque es parte de su constitución como nación moderna. sí. Y ahora estos tiempos modernos, yo creo que Trump empieza a revivir, pues Claro.
la todas tentación. estas doctrinas del pasado las quiere traer porque eso de que o a la buena o a la mala. Así se han quedado Estados Unidos con territorio a la cañona, como decimos nosotros, a la Sí, mala, porque si se fija, Panamá era de Colombia, entonces Estados Unidos necesitaba un canal, y entonces pues dijo, vamos a convencer esta gente que se independicen de Colombia y le ayudó a Estados Unidos a que se independizaran de Colombia, para luego convencerlo con un canal de Panamá, y mira ahora, sí, bueno, increíble. vamos a ver. La verdad es que lo que estás diciendo abona la teoría de la importancia que tiene la historia en, en el desarrollo de una Sí, sociedad y cómo hay elementos constitutivos. Y es verdad que Trump, cuando hablaba de que hay que, bueno, de comprar Groenlandia y después de convertir Canadá en el Estado 51 de la Unión, nos hacía recordar los intentos de compra de Cuba, por ejemplo, y correcto. también bueno, las anexiones de México, bueno, que es lo que era Nuevo México, Arizona, California, a mitades del siglo XIX. Entonces, bueno, y la idea del destino manifiesto, la doctrina Monroe, que está ahí. Entonces, bueno, es algo Sí, muy sí. interesante qué es lo que va a pasar en los próximos años. Sí, eso lo estoy viendo yo, lo estoy notando que divide vencerá, parece que quieren establecerlo de nuevo y eso es lo que está surgiendo. Hoy tú le preguntas a los hispanos aquí en Estados Unidos, la mitad está a favor de Donald Trump, otros están en contra, pero no, ninguno llega a un consenso de unirnos nosotros los hispanos, sino que lo que hay una división entre nosotros mismos los hispanos que no sabemos ni la hora que es. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros, los hispanos, tomemos conciencia y nos unamos y, no sé, nos acerquemos a España, Hispanoamérica, pues nos unamos todos y ser un continente fuerte, que eso es lo Sí, que necesitamos. exacto, pero Y por eso la leyenda negra, como lo dice también don Marcelo Gullo, sí, la leyenda negra es el huevo de la serpiente. Entonces hay que correcto, sí. aplastarlo. O sea, cualquier proyecto de articulación de la hispanidad será un fracaso si no se neutraliza primero la leyenda negra, porque siempre va a estar ahí. Eh, sí, David, tu libro lo pueden conseguir a través de Amazon, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, creo. Me imagino, bueno, en Estados Unidos no sé Sí. cómo funciona en Puerto Rico, pero y en México también, versión electrónica, versión papel, tapa blanda y Bueno, versión papel, tapa dura. este me lo enviaste tú, pero lo hicieron aquí en Estados Unidos. Ah, Creo pues yo que cuando uno lo ordena, lo hacen aquí en Estados Unidos y se lo envían a la persona. sí, 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 Sí. sí. La Y cuestión gracias por regalarme este libro no, y hombre, yo lo recomiendo a la gente. Es un manual en contra de la leyenda negra, que si usted lo pone en práctica y lo lee y comienza a educar a la gente y decirle qué sucedió, y por medios como YouTube y por otros medios, por las redes sociales, va a poco, sin que usted se dé de cuenta, va a ir cambiando la mentalidad de nosotros los hispanos. A veces nosotros hacemos trabajo en las redes y creemos que estamos perdiendo el tiempo. Pero yo he notado en estos 4 años que estoy haciendo videos que aprendo yo y aprende el público. exacto. No, Y he notado que un acercamiento entre los peninsulares y nosotros los hispanos, y es por estos videos que hacemos. son las redes sociales, es lo que dice, comenta Sí, Carlos Leáñez, la ciberplaza hispana, es decir, gracias a las tecnologías y a las redes sociales, internet, etcétera, los obstáculos físicos desaparecen. Por tanto, podemos estar hablando aquí como si estuviéramos cara a cara desde Puerto Rico y desde Bruselas o desde Madrid, sin ningún tipo de problema. Y eso es una gran oportunidad para nosotros para llevar a cabo este proceso de guerrilla cultural desde abajo hacia arriba. Con pequeños gestos, microgestos, microactos, podemos después llegar a hacer grandes cosas, porque estamos hablando de muchísimas personas que lo tiene con pequeños gestos y con pequeñas acciones del día a día, cotidianamente,
pueden cambiar las cosas, porque eso va a animar a más gente. Porque como yo caí del caballo, hay mucha gente que ha caído ya o va a caer en breve, porque como se va dando cuenta que muchas de las cosas que le han contado no es que sean mentiras, es que no son medio verdades, que son las peores Sí, de las mentiras. Porque una cosa de la leyenda correctamente. negra que se me olvidó decir es que no es mentira, en ningún momento. La mayoría de las cosas están fundadas en algo, pero lo que se hace es se coge ese algo y reemplaza el todo. Entonces, magnifica ese algo y empequeñece, obvia, el resto. Y al final, lo que queda es lo que conviene para reforzar un discurso contra la hispanidad y contra España, Sí. por ende. Bueno, yo lo que digo que hay que trabajar mientras que el día dura, porque no sabemos si en el futuro estas redes que tenemos en nuestras manos se nos quiten. Como yo veo las cosas hoy día, pues cualquier cosa puede suceder. Lo que se necesita es un gobierno que diga hay que cortar las redes sociales o hay que hacer algo. Y antes que eso suceda, que puede pasar, sabe que la libertad de expresión es una cuestión que eso depende de los gobiernos, cómo uno le caiga a ellos. Entonces, antes que esto ocurra, pues entonces debemos nosotros aprovechar estos videos que hacemos, grábenlos ustedes, guárdenlos, creen su biblioteca de videos y eso le va a ayudar en el futuro por si tal cosa sucediera, ¿no? Sí, bueno, si me permite, don Baudilio, también quiere decir que tengo un canal de Instagram, Jaque Mate, O Leyenda sí. Negra, donde estamos creando una comunidad de gente. De toda la hispanidad. Y ahí pues comparto comentarios, secciones de libro, gloso también algunas noticias que hay, también circulo pues entrevistas que he dado a otros compañeros en otras redes sociales, de manera que se crea una comunidad de gente con la misma inquietud. Y esto también permite que esas personas hablen del libro a otras personas, generando una dinámica, digamos, de extensión Sí. del mensaje. Ah, pues mira qué bien. ¿Y no tiene un canal de YouTube que No, pueda? eso no, eso por el momento con la red, con el canal de Instagram, estoy más que ocupado y con la promoción del libro. A lo mejor en el Sí, sí. futuro, pero bueno, por el momento estoy con Instagram, que eso permite llegar a muchísima gente. Bueno, David, yo he encantado que haya estado conmigo en mi canal y por la radio. Espero que esta no sea la última Por ni supuesto que primera no, vez. Y si don acaso Baudilio. escribe otro libro también, pues está invitado a que cualquier libro que escriba, pues eres bienvenido. Y aquí estoy para servirte en lo que yo pueda Pues, ayudarte. Y si podemos hacer algo que la gente pues se vaya olvidando más de la leyenda negra, ¿por qué no? por supuesto, nos va en ello la vida, porque como dije, es una condición necesaria para articular la hispanidad. Y ahí yo creo que un papel que tiene usted, pero como puertorriqueño y muchos de sus oyentes, es que ustedes tienen ciudadanía de los Estados Unidos y por tanto pueden acelerar el proceso de hispanización de los Estados Unidos, que es fundamental para derrotar a la leyenda negra. A lo mejor el momento no es el más oportuno, pero hay que mirar a largo plazo, no hay que mirar en los 4 años, 8 años, sino hay que mirar a largo plazo. Y ustedes al tener la ciudadanía de los Estados Unidos, tiene una plataforma formidable para difundir ese lenguaje bueno, perdona, de difundir ese discurso contra la leyenda negra. Sí, se dice que en 50 años el poder de Estados Unidos estará en las manos de los hispanos que viven aquí en Estados Unidos. Bueno, veremos. Ojalá que Donald Trump no vacíe ahí saque a todos los hispanos, pero el hispano es una persona que si te botan por la puerta, se sube por la ventana, así que no hay Sí, eso problema. es verdad, eso es verdad. No sé si seremos tercos o qué seremos, pero le echamos ganas y demostramos que hey, es como se dice, si nos robaron los territorios, pues ¿qué tú quieres? Venimos y caemos, no nos están votando, estamos donde debemos estar, porque eso era Ya. nuestro. Eso es Pues, todo. no, no, sí, sí, es lo que decía antes la Nueva España y la Nueva Inglaterra se encuentran en esa parte, en esos estados que eran antes mexicanos y ahora son de los Estados Unidos. California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida. Ahí es donde hay ese choque. Espero que sea no un choque, sino un encuentro,
porque nadie quiere una confrontación, sino es un poco también la teoría de José Luis Pozo Fajarnés, que lo entrevistaste en tu sí, programa, un poco el proceso de hispanización de los Estados Unidos, que es sí. fundamental. Y el Y futuro, a pesar de Trump o lo que diga, lo que haga, va en ese sentido. Entonces vamos a ver. yo me acuerdo una vez yo trabajando, me dice un gringo, oye, ¿por qué tú no te vas para tu país? Y yo le digo, ok, yo me voy para mi país, el día que ustedes que están en mi país se vayan de mi país, que lo tienen invadido, entonces yo regreso a mi país, pero primero tienen que salirse ustedes, mientras ustedes no se salgan, yo me quedo aquí. ¿Y qué respondió? Los gallegos. No dijo nada. Bueno, no sabía, supongo que no sabría dónde, la historia de la guerra hispano-cubana, entonces, Sí. lógicamente, Bueno, Luis, perdón, David, hasta la próxima. No quiero hasta que la la próxima. gente se canse de los videos míos, por eso lo hago una hora, el tope. Muy bien, no, no, Eh, perfecto. y tampoco quiero robarle récord a Jaime Curtido en los videos que hace, así que yo mantengo que Jaime sea el que esté 2 y 3 horas, no yo. Bueno, pues nos vemos hasta Pues, la próxima y hasta la gracias próxima, don al Baudilio. público por haberme escuchado y le aconsejo que obtengan el libro, pues, Jaque Mate a la Leyenda Negra. El autor es David Fernández y espero que ustedes lo compren en Amazon o en las librerías donde lo puedan conseguir. Así que les daría las gracias si ustedes, pues, ayudan a que David siga escribiendo buenos libros, porque Y eso que lo se motiva a difunda. él a seguir escribiendo en medio libro, sí. Y lo fundamental, don Baudilio, es que se difunda este mensaje. Es decir, que aunque no lo lea, que se regale a alguien que le va a interesar, porque ese es el objetivo fundamental, difundir el mensaje. Sí. Bueno, pues hasta luego y nos vemos. Cuídense. Nos Hasta la vemos. próxima.